Lo primero que hay que entender sobre los humanos es que son pésimos para seguir protocolos. Me refiero a algo verdaderamente catastrófico y terrible. Mi nombre es Betar y soy agente explorador de la Concordia Galáctica desde hace 6 ciclos. He documentado el comportamiento de aproximadamente 47 especies en 12 sistemas estelares. He visto a los respiradores de metano de Keldros librar una guerra con debates filosóficos. He observado cómo las mentes colectivas basadas en silicio de Torbex negocian acuerdos comerciales a través de la danza interpretativa. Incluso he sobrevivido 3 días en el mundo mortal de Plaque Snore, donde la fauna local incluye carnívoros voladores con saliva ácida. Nada, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, nada me preparó para la Tierra, específicamente para un aula en la Tierra. Y más concretamente, para la clase de Historia de 7º grado de la señorita Evelyn Harwick en la escuela secundaria Lincoln en Portland, Oregón. Pero me estoy adelantando. Permítame que explique mi punto anterior. La misión parecía sencilla cuando el mando me informó. La Tierra había sido señalada como un mundo potencial para el reclutamiento. Los humanos apenas habían logrado vuelos espaciales rudimentarios. Su tecnología armamentística era ridículamente primitiva, y sus sistemas políticos estaban tan fragmentados que unificarlos sería sencillo. La Concordia necesitaba soldados para el conflicto en curso con el Imperio Brex. Y los humanos, según los escaneos preliminares, eran físicamente débiles, emocionalmente inestables y tenían una esperanza de vida promedio que apenas alcanzaba las 100 rotaciones. Carne de cañón perfecta. Mi tarea consistía en observar las capacidades defensivas humanas en diversos niveles institucionales. Las escuelas parecían un punto de partida obvio. Al fin y al cabo, si quieres comprender el potencial militar de una especie, debes examinar cómo entrenan a sus crías. Correcto. Correcto. Más o menos. Materialicé mi campo de observación justo afuera del edificio escolar un jueves por la mañana. Mi tecnología de camuflaje me hacía invisible a la percepción sensorial humana, lo cual fue una suerte porque el edificio en sí estaba tan fortificado como un contenedor de papel mojado. Construcción de ladrillo de una sola capa, ventanas por todas partes. Un guardia de seguridad en la entrada principal, que parecía tener aproximadamente 700 años, estaba absorto en algo llamado crucigrama. Esto sería más fácil de lo que pensaba. Atravesé la pared, una acción que requirió un mínimo de energía y aún menos habilidad. Los pasillos eran el caos personificado. Los humanos más pequeños corrían en todas direcciones, golpeando los casilleros metálicos, gritando a volúmenes que parecían médicamente desaconsejables y consumiendo compuestos de azúcar procesados que mi escáner identificó como aproximadamente un 73% de ingredientes artificiales. Como esta especie sobrevivió para desarrollar lenguaje, y mucho menos naves espaciales, era algo que se me escapaba. Seguí el flujo de jóvenes hasta que encontré el aula 2B. Según mi investigación, aquí era donde la señorita Harwick impartía sus clases. Elegí su clase específicamente porque su expediente indicaba servicio militar, 8 años en algo llamado Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Si algún educador humano pudiera demostrar protocolos de preparación para el combate, sería ella. Me escabullí por la puerta justo cuando la campana, un ataque acústico horriblemente fuerte, señaló el comienzo de la clase. La sala era típica de los centros educativos humanos. Pupitres dispuestos en filas, una pantalla de proyección digital al frente, carteles en las paredes que representaban conflictos históricos de la humanidad, que parecían innecesariamente violentos dado que se trataba de niños. Y allí, detrás de un sencillo escritorio de madera, estaba sentada la señorita Evelyn Harwick. Ella no era lo que esperaba. El personal militar humano de mi base de datos era uniformemente grande, musculoso e intimidante. La señorita Harwick medía quizás 1,6 metros de altura. Su cabello castaño estaba recogido en una práctica coleta. Vestía ropa sencilla, una camisa azul y pantalones oscuros. Nada que se parezca a una armadura o equipo táctico. Su edad aparentaba rondar los 35 años según los estándares humanos. Tenía un aspecto, y lo digo con el debido respeto a mis observaciones, completamente normal. Los estudiantes entraron en fila con el entusiasmo de los prisioneros que se acercan a la ejecución. Se desplomaban sobre los pupitres, sacaban unos aparatos que llamaban teléfonos y, en general, actuaban como si aprender sobre la historia de su propia especie fuera equivalente a una tortura voluntaria. Teléfonos fuera. Señorita, dijo Harwick con voz tranquila, pero con un tono cortante que hizo que 3 alumnos obedecieran de inmediato.
Hoy vamos a estudiar la Guerra de la Independencia. Concretamente, las batallas que deberían haber sido derrotas, pero que de alguna manera se convirtieron en victorias. Una mano se alzó de repente. Un chico pelirrojo y pecoso. Sí, Marcus. La señorita Hardwick preguntó, ¿por qué estamos estudiando guerras antiguas? Ya nadie pelea así. La señorita Hardwick sonrió, y observé que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era la sonrisa de un depredador, una expresión peligrosa. Porque, Marcus, comprender cómo tus antepasados sobrevivieron a situaciones imposibles podría salvarte la vida algún día. Ahora, abran sus libros de texto en la página 147. Me puse en modo de observación, tomando notas en mi grabadora. Esto sería una sesión larga y aburrida en la que observaríamos a humanos primitivos memorizar fechas y nombres. Mis informes se escribirían solos. Y entonces todo se torció. La explosión que destrozó el muro oriental no formaba parte de ningún ejercicio militar. Lo supe porque mis sensores identificaron inmediatamente la firma energética como cargas de asalto Brex. El Imperio Brex había encontrado la Tierra. Peor aún, lo habían encontrado antes que nosotros. El aula se llenó de humo y escombros. Los estudiantes gritaron. La pared, donde momentos antes colgaban alegres carteles históricos, era ahora un enorme agujero que dejaba ver el aparcamiento de la escuela. Y de pie en ese agujero, a contraluz del sol de la mañana, había 6 soldados de choque Brex. Permítanme describir a los soldados de choque Brex para aquellos afortunados que nunca se encuentren con ellos. Miden 2,3 metros de altura. Sus exoesqueletos son de aleación de titanio y carbono reforzada que puede resistir el fuego de plasma. Tienen 4 brazos, cada uno capaz de aplastar acero. Sus rostros, si es que se les puede llamar rostros, son en su mayoría mandíbulas y ojos compuestos. Portan rifles de plasma capaces de vaporizar materia orgánica en segundos. Son, sin exagerar, las unidades de asalto terrestre más temidas de esta galaxia, y 6 de ellas acababan de irrumpir en una clase de historia de 7º grado. El soldado que encabezaba la marcha, identificado por las marcas rojas en su armadura, alzó su fusil. Su traductor cobró vida con un crujido, hablando en un inglés mecánico y tosco. Menores humanos, ahora sois propiedad del Imperio Brex. La resistencia es inútil. Se le asignarán trabajos manuales. Los estudiantes estaban paralizados por el miedo. Algunos lloraron, otros simplemente se quedaron mirando. Marcus, el chico pelirrojo, se había puesto completamente pálido. Mientras tanto, yo ya estaba calculando mi ruta de escape. Esta no era mi misión. La Tierra estaba claramente comprometida. Necesitaba regresar a mi nave e informar que los Brex nos habían ganado la partida en este mundo. Sin duda es una lástima para los humanos, pero no es mi problema. Entonces la señorita Hardwick se puso de pie. Ella no gritó. Ella no corrió. Ni siquiera pareció particularmente sorprendida. Simplemente dijo, con la misma voz tranquila que había usado para decirle a Marcus que abriera su libro de texto. Se acabó la clase. Y entonces desenvainó su espada. Necesito hacer una pausa aquí porque la siguiente secuencia de eventos sucedió tan rápido que mi grabadora casi se bloqueó al intentar capturarlo todo. La hoja no era un arma humana estándar. Análisis posteriores revelarían que se trataba de un cuchillo de combate marino, con hoja de 20 centímetros, punta tanto y recubrimiento de óxido negro. Al parecer, lo guardaba en el cajón de su escritorio, justo al lado de lápices de repuesto y chicles confiscados. El líder de los soldados Brex apenas tuvo tiempo de ajustar su arma antes de que la señorita Hardwick se pusiera en movimiento. Los humanos somos lentos según los estándares galácticos. Sus tiempos de reacción se miden en milisegundos, mientras que las especies más avanzadas se calculan en microsegundos. No pueden respirar metano, procesar datos cuánticos con sus cerebros orgánicos ni sobrevivir en el vacío. Pero los humanos, aprendí en ese momento, tienen un rasgo que no aparece en ninguna base de datos. Se vuelven completamente locos cuando algo amenaza a sus crías. La señorita Hardwick recorrió la distancia entre su escritorio y el soldado que iba al frente en quizás 2 segundos. Se agachó, deslizándose bajo su rifle de plasma, y clavó su cuchillo hacia arriba en la articulación entre su placa pectoral y su casco. La armadura de Viari es prácticamente impenetrable. Cerca de... La armadura de soldado de choque de Viari tiene exactamente 4 puntos débiles. La articulación del cuello es una de ellas.
El hecho de que esta maestra de primaria supiera exactamente dónde atacar sugiere o bien una suerte increíble o un entrenamiento que iba mucho más allá de enseñar a los niños sobre batallas históricas. El vehículo militar emitió un sonido de gorboteo al fallar sus sistemas internos. Se derrumbó. Los otros 5 soldados dudaron exactamente 0,3 segundos, lo que en términos de combate es una eternidad. La señorita Hardwick no dudó. En pleno derrumbe, agarró el rifle de plasma del soldado que caía, giró sobre sí mismo y disparó 3 tiros al pecho del atacante más cercano. Las armas Rex requieren una presión de agarre y una colocación de los dedos específicas para funcionar. Están diseñados para que la mayoría de las especies no puedan utilizarlos. De alguna manera, este humano lo resolvió en aproximadamente 1,2 segundos. El segundo soldado explotó en una lluvia de metralla púrpura y fragmentos de armadura. Debajo de sus pupitres, gritó la señorita Hardwick a sus alumnos. Ahora se han mudado. Ejercicios de entrenamiento. Me di cuenta de que estos humanos practicaban esconderse de las amenazas, algo que llamaban procedimientos de confinamiento. Lo que yo había descartado como una precaución paranoica ahora estaba salvando vidas, mientras los estudiantes se escondían debajo de sus pupitres y se cubrían la cabeza. Los 4 soldados restantes abrieron fuego simultáneamente. Los rayos de plasma atravesaron escritorios, paredes y la pizarra de proyección. La habitación se convirtió en una batidora de armas de energía, fuego y escombros voladores. Cualquier ser humano normal debería haber sido vaporizado. La señorita Hardwick se movía como el agua entre ataques. Se revolcó detrás de su escritorio mientras el plasma lo convertía en escoria. Salió disparando. Derribé al soldado número 3 disparándole a sus sensores visuales, dejándolo ciego antes de rematarlo con un perno en el cráneo. Ella se reía. Me estoy riendo de verdad. Te equivocaste de aula. Gritó por encima del fuego del arma. Te equivocaste de aula. El agente 4 cargó, con los 4 brazos extendidos para agarrarla. Soltó el rifle, demasiado difícil de manejar a corta distancia, y sacó un segundo cuchillo de su bota, donde guardaba todas esas armas. Se suponía que esto iba a ser una escuela, no un arsenal. Se agachó bajo el soldado que cargaba contra ella, lo inmovilizó con una hoja y, mientras caía hacia adelante por la inercia, le clavó el segundo cuchillo en la nuca. Cayó al suelo y no volvió a moverse. Quedan 2 agentes. Habían dejado de avanzar. Pude ver cómo les chasqueaban las mandíbulas, en lo que mi traductor identificó como confusión y miedo. Los soldados de choque Brex no sienten miedo. Son condicionados desde que nacen para ser soldados perfectos. El miedo se elimina de su perfil psicológico mediante manipulación genética y tratamiento químico. Y sin embargo, estos 2 sí que tenían miedo. La señorita Hardwick se encontraba entre los escombros de su aula, cubierta de sangre púrpura de Brex, sosteniendo un cuchillo en una mano y un rifle de plasma en la otra. Sus alumnos estaban a salvo debajo de sus pupitres. Los cuerpos de 4 soldados de choque Brex yacían a su alrededor. Ella volvió a sonreír con esa sonrisa de depredador. Última oportunidad, dijo. Váyase ahora. Los agentes intercambiaron lo que solo puedo describir como miradas nerviosas. Entonces hicieron algo que nunca había visto hacer a los soldados de choque Brex en 6 ciclos de observación militar. Corrieron. De hecho, dieron media vuelta y se retiraron por el agujero que habían abierto en la pared, trepando sobre los escombros y unos sobre otros en su prisa por escapar. La señorita Hardwick no los persiguió. En cambio, dejó tranquilamente las armas, caminó hacia la puerta del aula, la cerró con llave y luego fue con cada estudiante, revisándolos para ver si tenían heridas. ¿Están todos bien?, preguntó, recuperando su voz ese tono tranquilo y pausado. Marcus, estás sangrando. Eso es solo un asguño provocado por escombros voladores. Estarás bien, Emma. Respira lentamente. Entra por la nariz, sale por la boca. Bien, Jessica. Necesito que me ayudes a revisar a todos los demás. ¿Puedes hacer eso? La niña llamada Jessica, que momentos antes había estado llorando debajo de su pupitre, asintió y se puso de pie con piernas temblorosas. En 5 minutos, la señorita Hardwick había evaluado a los 23 estudiantes, comprobado que ninguno tenía lesiones graves, y les explicaba con calma que la policía llegaría pronto y que todos debían mantener la calma y seguir las instrucciones. Como si no acabara de eliminar ella sola a 4 soldados de choque Brex y de hacer huir aterrorizados a otros 2.
Como si se tratara de cualquier jueves por la mañana, permanecí en mi campo de observación completamente paralizado por la conmoción. Mi grabadora lo había captado todo. El mando no lo creería. Apenas lo creía, y eso que lo había visto suceder. Comprendí con creciente horror que la especie humana había sido catastróficamente mal clasificada. No eran débiles. No eran emocionalmente inestables de una manera que los hiciera ineficaces. Eran absolutamente terriblemente peligrosos. Y esto era solo un ser humano, un profesor en un aula. ¿De qué sería capaz un ejército humano entero? Entonces comenzaron a sonar las sirenas. Servicios de emergencia humana en camino. Necesitaba irme antes de que alguien detectara mi campo de observación en medio de todo el caos. Pero no podía dejar de mirar a la señorita Hardwick mientras estaba sentada con sus alumnos, manteniéndolos tranquilos, manteniéndolos a salvo, actuando como si enfrentarse a 6 soldados de Choquevex fuera simplemente parte de su descripción de trabajo, justo al lado de enseñar sobre la Guerra de la Independencia. Finalmente logré recomponerme lo suficiente como para volver a atravesar la pared. Mi barco estaba escondido a 3 kilómetros de distancia. Necesitaba presentar mi informe. El mando debía saber que la Tierra no era un mundo de reclutamiento. La Tierra era algo mucho más peligroso. Mientras me retiraba a mi barco, un pensamiento se repetía constantemente en mi mente. Los humanos tenían un dicho que encontré en mi investigación, algo que sus militares solían decir: quien se mete con los mejores, muere como los demás. Pensaba que era bravuconería, puro postureo. Me equivoqué. Y en algún lugar de esa aula destrozada, la señorita Evelyn Hardwick probablemente ya estaba planeando la lección del día siguiente, completamente impasible ante los acontecimientos de la mañana. Porque eso es lo que hacen los humanos. Les enseñan historia a sus hijos para que no repitan los mismos errores. Practican esconderse de las amenazas hasta que se convierte en algo instintivo. Guardan las armas en los cajones del escritorio por si acaso. Y cuando algo amenaza a sus crías, no dudan en actuar. No negocian. Desenvainan sus espadas y luchan. La respuesta de emergencia en la escuela secundaria Lincoln fue impresionante según los estándares humanos, es decir, caótica, ruidosa e involucró demasiadas luces intermitentes para que cualquier especie racional la considerara útil. Desde el puesto de control de mi barco observé cómo 17 vehículos policiales, 4 ambulancias, 3 camiones de bomberos y lo que parecía ser un helicóptero militar descendían sobre la escuela como carroñeros sobre un cadáver fresco. Los humanos salían de los edificios en todas direcciones. Los padres llegaron en pánico. Los equipos de noticias, porque claro, los humanos retransmiten sus crisis para entretenerse, instalan cámaras detrás de la cinta amarilla de protección. Y durante todo ese tiempo, la señorita Hardwick permaneció sentada en la parte trasera de una ambulancia, con una manta térmica plateada sobre los hombros, dando su declaración a un detective mientras enviaba mensajes de texto a los padres para tranquilizarlos diciéndoles que sus hijos estaban a salvo. La multitarea, otra característica humana que había subestimado. Mi transmisión al mando se envió hace 47 minutos. El protocolo estándar establecía una respuesta en un plazo de 2 horas para las alertas prioritarias. Esto era definitivamente una prioridad. El Imperio Brex, al establecer el primer contacto con la Tierra, un mundo previamente incomunicado, violó aproximadamente 16 tratados de concordancia diferentes y nos dio justificación legal para intervenir. No es que tuviera especial interés en intervenir en este momento. Había revisado mi evaluación inicial. Los humanos no eran material de reclutamiento. Representaban una amenaza legítima que requería un manejo diplomático cuidadoso, posibles protocolos de cuarentena y, bajo ninguna circunstancia, alguien debía hacerlos enojar. Mi consola emitió un pitido. Transmisión entrante desde el comando. Finalmente, abrí el canal esperando al almirante Crostino, como mínimo, a un oficial táctico superior. En cambio, me asignaron al técnico de comunicaciones Junior PLV, que había sido ascendido a su puesto hacía aproximadamente 6 días y aún no entendía cómo calibrar correctamente el audio en las transmisiones. Agente explorador Betar. Su voz chilló a través de mis altavoces a un volumen que me hizo doler los sentidos. Hemos recibido su informe. Muy emocionante. El mando solicita confirmación visual del incidente. Bajé el volumen a un nivel que no causara daños permanentes. Técnico PLV. ¿Leyó usted realmente mi informe? El Brex atacó un centro educativo humano. Un solo ser humano defendió a 23 jóvenes contra 6 soldados de asalto. 4 muertes confirmadas. 2 se retiraron.
Esto no es emocionante. Esto es una pesadilla diplomática y una reevaluación completa de las capacidades humanas de combate. Bien. Bien. Muy preocupante. Absolutamente, dijo Pibb en un tono que sugería que no le preocupaba ni merecía su absoluta atención. Pero el mando está actualmente lidiando con la disputa comercial de Torbex. Y el almirante Kren dijo específicamente, y cito, que a menos que la Tierra esté explotando literalmente, puede esperar hasta después del almuerzo. Sentí lo que los humanos podrían llamar un dolor de cabeza formándose detrás de mis sensores ópticos. El Imperio Brex acaba de atacar la Tierra. Ahora ya conocen este planeta. Regresarán con más fuerzas. Sí, probablemente. Pero aquí está la cuestión, continuó Clive, y pude oírle comer algo crujiente al otro lado de la transmisión. El ataque Vex a la Tierra no es técnicamente de nuestra jurisdicción hasta que la Tierra solicite ayuda formalmente o se una a la Concordia. Y puesto que los humanos desconocen nuestra existencia, no pueden solicitar ayuda. Así pues, se trata más bien de un problema de Vex que de un problema de concordancia. Legalmente hablando, fue en ese momento cuando comprendí por qué los humanos tenían un lenguaje tan florido y soez. Por favor, escúchenme con mucha atención. La persona que defendió a esos estudiantes era un antiguo operativo militar. Eliminó a los soldados de choque Brex con armas primitivas y capturó tecnología que nunca antes había visto. Si un ser humano puede hacer eso, imagínate de lo que es capaz toda su especie. Mide 1,6 metros de altura, ¿verdad? PL dijo que su informe decía 1,6 metros. Eso es bastante pequeño. Los soldados Rex miden 2,3 metros. Quizás simplemente tuvo suerte. Cargué la grabación de video de mi grabadora y la transmití directamente a su consola. Entonces, mira esto. Dime si crees que fue suerte. Se hizo el silencio durante aproximadamente 90 segundos mientras PL observaba a la señorita Hardwick desmantelar un equipo de asalto Rex con la eficiencia de quien aplasta insectos molestos. De acuerdo, dijo Cliff, con la voz ahora un poco más aguda. Bueno, eso no es un comportamiento humano estándar, ¿verdad? Eso no es normal. Ya no sé qué es normal para los humanos, admití. Por eso necesito una orden para autorizar un equipo de evaluación completo. Necesitamos antropólogos, analistas militares, posiblemente un enviado diplomático. Bien. Sin duda, se lo haré saber, dijo Plibb rápidamente. Pero mientras tanto, quizás baste con seguir observando. Mira qué otras cosas hacen los humanos. ¿Qué más hacen? Plibb, están siendo invadidos por el Imperio Vex. Sí, pero como una invasión a pequeña escala. 6 soldados apenas pueden considerarse una invasión. Más bien un grupo de exploración. Bueno, me tengo que ir. Mi hora de almuerzo es en 3 minutos y no pienso perdérmela otra vez. Manténganos informados. La transmisión se interrumpió antes de que pudiera protestar más. Me senté en mi asiento de piloto mirando el monitor que mostraba el caos controlado en las afueras de la escuela secundaria Lincoln y contemplé seriamente la posibilidad de buscar una nueva carrera. Tal vez algo relacionado con la evaluación agrícola. Las plantas no sufrieron crisis existenciales. Mi sistema de detección de amenazas emitió una alerta repentina. Buques entrantes, múltiples firmas, configuración Brex. Por supuesto, porque este día no podía empeorar. Desbloqueé la pantalla táctica. 8 naves de desembarco Brex entraban en la atmósfera terrestre con destino directo a la zona de Portland. Eso suponía aproximadamente 200 soldados si se trataba de cifras de despliegue estándar. Los Brex ya no exploraban. Estaban invadiendo. Y yo estaba sentado en órbita viendo cómo sucedía porque el técnico de comunicaciones Junior PLV no creía que 6 soldados de choque constituyeran un problema real. Los servicios de emergencia humana seguían concentrados alrededor de la escuela. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Sus primitivos sistemas de radar podrían detectar los barcos, o no. En cualquier caso, no tenían nada que pudiera detener a una fuerza de asalto Vex al completo. El protocolo de concordancia estándar en situaciones como esta era claro. No interfiera con los conflictos entre especies preexistentes. Mantener la observación. Resultados del documento. Hallazgos del informe. Miré el monitor donde se veía a la señorita Hardwick dando su declaración,
tranquila y aparentemente despreocupada por haber reescrito todas las evaluaciones que teníamos sobre el potencial de combate humano. Luego miré la pantalla táctica que mostraba 8 naves de desembarco llenas de soldados Rex aproximándose. Entonces hice algo que probablemente acabaría con mi carrera. Armé las armas de mi nave y establecí un rumbo de intercepción. Lo que ocurre con los buques de reconocimiento es que no están diseñados para el combate. Contamos con escudos defensivos, cañones de plasma ligeros y motores diseñados para la velocidad en lugar de la maniobrabilidad. Enfrentarse a 8 naves de desembarco Vex no fue de valientes. Fue un acto suicida. Pero yo había dedicado 6 ciclos a documentar especies de toda la galaxia, observando cómo vivían, cómo luchaban, cómo protegían a sus crías y a los humanos. ¡Loco! Los humanos violentos e impredecibles me acababan de enseñar algo importante. A veces, el protocolo es menos importante que hacer lo correcto. Mi nave atravesó la capa de nubes justo cuando las naves de desembarco Brex descendían hacia la ciudad. Me detectaron inmediatamente y ajustaron su formación. Claramente sorprendido de que alguien los estuviera interceptando, abrí un canal de comunicación en las frecuencias militares de BRI. Fuerza de Asalto Vex. Este es Vectar, agente explorador de la Concordia Galáctica. Estás violando el espacio de concordancia y atacando un mundo protegido. Retírese inmediatamente. Hubo una pausa. Luego, risas. Risas reales del comandante Vex. Explorador de Concordance. Este mundo no tiene protección. Lo reclamamos por derecho de descubrimiento. Márchate ahora o serás destruido. Perdiste 6 soldados a manos de un solo maestro humano, dije. ¿Cuántos crees que perderás contra una ciudad entera? Más risas. Vimos las imágenes de las cámaras de los cascos de nuestros agentes. Un humano afortunado con armas robadas. Traemos 200 soldados. Este mundo será nuestro al anochecer. Disparé mis cañones de plasma contra la nave de desembarco líder. No lo suficiente para destruirlo, pero sí para llamar su atención. Los disparos impactaron contra sus escudos. Última advertencia, dije. Lárgate o transmitiré la ubicación de la Tierra a todas las especies de la Concordancia junto con pruebas de que rompisteis los protocolos de primer contacto. El Consejo someterá a juicio a toda su estructura de mando por crímenes de guerra. Eso les llamó la atención. La nave de transporte redujo la velocidad. Eres un explorador con una nave ligera, dijo el comandante. Pero ahora percibo incertidumbre. No podéis detenernos. No, estoy de acuerdo. Pero puedo hacer que esto resulte tan costoso que no valga la pena. Y les garantizo que los humanos lo harán aún más costoso. ¿Viste lo que un profesor les hizo a tus soldados de choque? ¿De verdad quieres averiguar de qué son capaces sus fuerzas armadas en realidad? Silencio en el canal. Yo sabía lo que estaban calculando. El Imperio Brex era despiadado pero no estúpido. Escogieron batallas que podían ganar. Un mundo que potencialmente podría contraatacar. Combinado con la interferencia de concordancia, podría no valer la pena el gasto de recursos. Volveremos, dijo finalmente el comandante. Con más naves, más soldados, este mundo será territorio Vex. Buena suerte con eso, dije. Las naves de desembarco giraron y comenzaron a ascender de nuevo hacia la órbita. Mantuve mis armas fijas sobre ellos hasta que salieron de la atmósfera y saltaron a viajes más rápidos que la luz. Solo entonces me permití volver a respirar con normalidad. Mi consola se iluminó inmediatamente al recibir una transmisión entrante. Esta vez se trata del almirante Crossing, no del técnico PLV. Esto sería interesante. Agente Vectar, dijo el almirante con una calma peligrosa. Acabas de amenazar con una fuerza de asalto Vex mientras afirmabas que la Tierra es un mundo protegido bajo la jurisdicción de la Concordia. Sí, almirante. La Tierra no es un mundo protegido. Lo sé, almirante. Usted violó directamente los protocolos de no interferencia. Sí, almirante. Hubo una larga pausa. Me preparé para un despido inmediato y posiblemente para cargos penales. Bien, dijo el almirante. Parpadeé con mis 3 sensores ópticos por la sorpresa. Almirante, he visto su grabación, agente, varias veces. El técnico Junior PLV está siendo reasignado a la gestión del reciclaje de residuos debido a su incompetencia. ¿Cómo se llamaba esa maestra humana? Señorita Evelyn Harwick. Almirante.
La señorita Hardwick acaba de matar a 4 soldados de choque Vex con un cuchillo y un rifle capturado en aproximadamente 90 segundos. Si bien protegerán a los jóvenes, los Vex sin duda regresarán a la Tierra, probablemente dentro de un mes, y con fuerzas significativamente mayores. Cuando eso ocurra, esta especie deberá estar preparada. ¿Preparado? ¿Cómo? Almirante, estamos acelerando el proceso para que la Tierra alcance un estado de contacto inmediato. Estoy enviando un equipo diplomático, asesores militares y especialistas en transferencia de tecnología. Los humanos necesitan saber que no están solos en esta galaxia. Y lo que es más importante, necesitan saber que el Imperio Brex acaba de convertir a todo su mundo en un objetivo. Sentí un gran alivio. Finalmente, una respuesta razonable. Existe una complicación, almirante. Los humanos no saben que existimos. Los protocolos de primer contacto suelen requerir meses de preparación. El almirante Crossen emitió un sonido que mi traductor identificó como diversión. Agente, he visto su grabación 6 veces. Un profesor de escuela secundaria acaba de repeler una invasión alienígena antes del almuerzo. Creo que los humanos pueden afrontar un encuentro con nosotros. Aterriza tu nave. Póngase en contacto con la señorita Hardwick y explíquele la situación. Tienes 12 horas antes de que llegue el equipo diplomático. Almirante, soy un explorador, no un diplomático. Eres el explorador que acaba de salvar a un mundo entero de una invasión y amenazó directamente al ejército Brex para que lo hiciera. Creo que puedes mantener una conversación con un profesor humano. Además, parece razonable. Ni siquiera mató a los 2 soldados que huyeron. La transmisión finalizó. Me senté en mi asiento de piloto mirando las coordenadas de la escuela secundaria Lincoln y me pregunté cómo se presenta uno exactamente a una especie que acaba de descubrir la existencia de los extraterrestres. Porque dichos extraterrestres intentaron secuestrar a sus hijos. Probablemente no existía un protocolo para esto. Aterricé mi nave en el campo deportivo de la escuela, que ahora estaba vacío ya que todas las instalaciones habían sido evacuadas. El campo de camuflaje seguía activo, pero lo desactivé al salir de la nave. Si yo fuera quien estableciera el primer contacto, ser invisible parecía contraproducente. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el edificio dañado. La mayoría de los vehículos de emergencia ya se habían marchado. Aún quedaban algunos coches patrulla. Sus ocupantes probablemente estaban documentando pruebas o algo similar. Encontré a la señorita Hardwick en su aula, lo cual parecía una locura dado que faltaba una pared y todo el espacio era una zona de desastre llena de pupitres derretidos y partes de cuerpos Vex. Estaba recogiendo objetos de su escritorio y colocándolos en una caja de cartón. Me fijé en que su cuchillo estaba limpio y de vuelta en el cajón de su escritorio. Señorita Hardwick, dije desde la puerta. Se giró rápidamente, llevando la mano hacia el cajón del escritorio antes de verme y se quedó paralizada. Nos miramos fijamente durante varios segundos. Bueno, dijo finalmente, me preguntaba cuándo llegarían ustedes. Ya era hora. Parpadeé sorprendida. ¿Sabías que estábamos aquí? Por favor. ¿Crees que no me di cuenta del brillo en la esquina durante el ataque? Llevo semanas observando ese lugar. Supuse que alguien nos estaba observando. O bien un gobierno humano o algo más. Cuando aparecieron esas cosas, ella señaló a un soldado Rex muerto. Supuse que era otra cosa. Perceptivo. Debería haberlo previsto. Mi nombre es Bear. Soy un agente de reconocimiento de la Concordia Galáctica. He estado observando su entorno para evaluar el potencial de reclutamiento. Pido disculpas por no haber intervenido antes durante el ataque. Pero luego interviniste, ¿verdad? Se apoyó en lo que quedaba de su escritorio. Escuché algo sobre la partida de barcos. ¿Eras tú? Sí. Los Vex regresarán, probablemente en mayor número. Brex. ¿Así se llaman esas cosas? Observó los cuerpos con interés profesional. Es bueno saberlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Semanas? ¿Tal vez un mes? Mis superiores enviarán un equipo diplomático y asesores militares. Tu mundo necesita prepararse. La señorita Hardwick se rió. Un breve ladrido. Preparar. Bien. ¿Te imaginas lo difícil que va a ser convencer a los gobiernos de que los extraterrestres existen y están a punto de invadir? Ya hay quienes califican el ataque de hoy como un montaje o un incidente terrorista con disfraces realistas. La concordancia puede proporcionar evidencia, tecnología y apoyo táctico. ¿Será suficiente? Me miró fijamente, y vi en sus ojos el mismo cálculo que había visto durante el ataque.
Estaba evaluando amenazas, planeando defensas, preparándose para la batalla. No lo sé, admití. Pero yo vi lo que hiciste hoy. Si más humanos pueden luchar como tú luchaste, entonces los Vex se llevarán una sorpresa muy desagradable. Ella sonrió. Esa sonrisa de depredador. Señor Tar, usted no tiene idea de lo que son capaces los seres humanos cuando alguien amenaza a nuestros hijos. Pero supongo que estás a punto de descubrirlo. Ambas lo somos, señorita Harwick. Ambos lo somos. Afuera, el sol se ponía en el último día de la humanidad como única especie en el universo. Mañana todo cambiaría. Pero de pie en aquella aula en ruinas, mirando a la profesora humana que acababa de reescribir la comprensión que toda la galaxia tenía de su especie, sentí algo que no esperaba. Esperanza. El Imperio Brex se acercaba. Pero lo mismo ocurría en el resto de la galaxia. Y la humanidad violenta, desquiciada e impredecible, estaba a punto de hacer su aparición. Casi sentí lástima por los Vex. Casi.